Y el título de hoy, como unido al mensaje del domingo pasado, le puse un Dios cercano. Porque el otro día estaba yendo en el auto pensando cuántas veces, escuchando justo un mensaje cristiano, como que Dios me hizo ver que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios en oración, o cuando cantamos, o cuando vamos al trabajo, y vemos a un Dios que está en los cielos, que está allí en las alturas, un Dios que está en su trono, y lo sentimos lejano, como que Él está allá y yo estoy acá tratando de sortear todos los inconvenientes en una carrera difícil. Entonces voy en oración. Cuando voy a orar, como que a ver si esta oración llega a la presencia de Dios, a ver si Dios me oye, si Dios me escucha. Y a veces pasa mucho tiempo y vivimos y creemos a un Dios que está lejos, porque no lo sentimos, porque tal vez no vemos la respuesta a nuestras oraciones muy rápidamente, y lo vemos a Dios como, a ver si Dios quiere, vamos a ver si Dios tal vez me oye y me va a responder, ¿no? Como un gerente de una empresa, ¿no? Si los que han trabajado en empresas grandes, usted para llegar al gerente general, tiene que pasar por la secretaria, y la secretaria decir, no, entonces que lo atienda el subgerente, o no, que vaya a hablar con otra persona. Es difícil. En mi caso no fue así, porque yo trabajaba directamente con los dos gerentes de la empresa, que eran los dueños de la empresa, entonces yo tenía relación con ellos directamente, pero la realidad, por lo menos más aquí en Chile, el gerente general a uno lo ve como lejano. Si usted tiene que hablar por algún problema con él, hay que ver si lo va a atender, si lo quiere atender. Siempre va a haber un intermediario. Y si analizamos un poquito, es lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado, ¿no? Los intermediarios, no directamente con Dios. Y la mayoría de muchos cristianos evangélicos salieron de las iglesias católicas. Y esa enseñanza que se introdujo en nuestros corazones, en nuestra mente, de un Dios ocupado, un Dios que, si usted habla, no, pero vamos, pídele a Dios, no, pero Dios está con tantas cosas, ¿no? Y lo que está pasando en el mundo, como si no fuera Dios, como si Él no pudiera hacer nada. Está tan ocupado que necesita gente que le ayude. Y a veces se nos pega eso, porque yo he estado, y tal vez también lo he dicho en muchas, a lo mejor, de mis enseñanzas de liderazgo, Dios nos necesita para hacer tal cosa. Y Dios no nos necesita, ¿no? No sé si habrán escuchado alguna vez esa enseñanza, y yo también la he dicho. Dios nos necesita. Por eso es que estamos aquí como siervos, como líderes, como ministros, llámese como se llamen, ¿no? Dios nos necesita, y Dios no nos necesita. Dios hace las cosas con toda autoridad y todo poder, y las puede hacer. Lo que Dios hizo es hacernos parte de su obra. Y si nosotros tenemos la responsabilidad de actuar en esa participación como cuerpo de Cristo en la tierra. Pero en realidad tenemos a veces esa enseñanza de que Dios está lejos, que Dios está con mucho trabajo, que Dios nos necesita
a nosotros para hacer algo. Y en verdad, en muchas ocasiones, si nosotros no lo hacemos, Dios no lo hace. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen este evangelio. La responsabilidad es nuestra. Dios no habla con una voz audible desde los cielos diciendo, crean al evangelio. Y ahora lo vamos a entender, el por qué somos nosotros. Y es algo tan maravilloso cuando uno lo comienza a ver y entender, que también le cae el peso de la responsabilidad. Y vamos a leer primero el Antiguo Testamento, en Sofonías capítulo 3, verso 17. El profeta Sofonías, capítulo 3, verso 17. Muy lindo este versículo. El Señor está en medio de ti. ¿Dónde está el Señor? En medio de ti. Poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El Señor, Jehová, está en medio de ti. Él está en medio de ti. Está hablando al pueblo de Israel. Está en medio de ti, pero poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, Dios cercano. Dios está cerca, en medio de ti. Cuando Israel salió esclavo de Egipto en el desierto, Dios le dice a Moisés que edifique, que construya el tabernáculo, ¿no? Y ahí descendió la gloria de Dios en el tabernáculo, porque Dios le dijo al pueblo de Israel, simbólicamente por medio del tabernáculo, yo estoy en medio de ustedes, porque todas las tribus de Israel acampaban alrededor. Si uno pudiera ver con un dron en esta época, no se abrían los drones en aquella época, y ver, se veía el tabernáculo de Dios en el medio con la columna de nube o la columna de fuego, dependiendo del momento, y todas las tribus de Israel alrededor del tabernáculo, porque Dios quería que el pueblo de Israel entendiera que Él está en medio de su pueblo. Así que esto es hermoso. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Dice que callará de amor y Él se regocijará con cánticos. Luego en Deuteronomio capítulo 7, verso 21 dice, no desmayes delante del enemigo, delante de los ejércitos enemigos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Deuteronomio 7, 21. Nuevamente aquí Dios diciendo, yo estoy en medio de ti, poderoso, Dios grande, Dios temible. No temas al enemigo, no temas, porque yo estoy en medio de ti. Promesas dadas a Israel, y aún Jesús todavía no había estado, no había venido. Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Cercano, fíjense las palabras, qué hermoso. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor
aquellos que tienen un corazón quebrantado y un corazón que tiene un espíritu que está humillado, que está sensible, que está rendido a los pies del Señor. Luego el Salmo 145, verso 18. Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Ahora, si nosotros analizamos estas palabras, nos está hablando de un Dios cercano, no un Dios lejano, no un Dios que está en los cielos, no un Dios que desde allá nos mira y a ver qué hacemos. Aunque Él es grande, aunque Él es altísimo, aunque Él habita la eternidad en la altura, en la santidad y está en su trono, y que es santo y que es poderoso, que es un Dios que es extraordinariamente maravilloso, también Él es un Dios cercano. Es un Dios que está en medio de ti. Pero cuando Dios comienza a hablar de que iba a venir un Salvador, un Mesías, un ungido, cuando iba a venir alguien que iba a traer redención, dice Dios, yo mismo vendré y os salvaré. Tenía que Él venir a salvarnos, tenía que venir a redimirnos, tenía que pagar el precio por nuestros pecados, tenía que traer la restauración al hombre. Y una de las profecías, en Isaías capítulo 7, verso 14, del nacimiento virginal del Mesías, del enviado, del ungido, del prometido, dice lo siguiente: por tanto, el mismo Señor, Isaías capítulo 7, versos 14, el mismo Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo lo llamará? Emmanuel. Immanuel en hebreo, que significa Dios con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Habitar en medio nuestro. Dios con nosotros. O sea que Jesús, el Mesías, el ungido, el enviado, era Dios con nosotros. Cuando Él empezó, Jesús, a predicar, dijo, el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Entonces, antes lo tenían a Dios que el reino de Dios estaba en los cielos. Pero Dios decía siempre, yo estoy en medio de ustedes. El reino no está, pero yo estoy en medio de ustedes. Por lo tanto, siempre Dios se manifestó como un Dios cercano. Es por eso que cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, lo empezamos a vivir cerca nuestro. Digamos, hay un poquito más profundo. Mateo capítulo 18, versos 20. Es muy conocido y que viene justo al caso hoy. Mateo 18, 20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otra vez esa palabra, en medio nuestro. Donde estamos reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Él está. Jesús también dijo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estamos viendo que Dios es un Dios cercano, que quiere, anhela vivir en medio nuestro, en medio nuestro. Eso es importante que nosotros
lo entendamos. ¿Qué significa Dios con nosotros? Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Las religiones paganas, todas desde la antigüedad, construían un templo. Todos tenían un lugar de adoración o de sacrificios. Quedaron muchas ruinas en Egipto, las ruinas aquí de los mayas, de los incas, de los aztecas, todos construyendo templos a sus dioses. Lo vemos en Medio Oriente con los chinos, con los japoneses, con los de Tailandia, con los de la India. Templos, templos y templos, ¿sí o no? Muchos templos, pero esto viene desde siempre. Un lugar de adoración, pero también era un lugar de sacrificios. Y no eran sacrificios solamente de animales, eran sacrificios humanos. Al principio, muchos lo leemos en las Escrituras, cuando ofrecían los hijos de Israel que se alejaron de Dios, que perdieron el enfoque o la fe en el único Dios verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus padres. Ellos vieron las maravillas, vieron los prodigios, ellos vieron el amor de Dios en medio de ellos. Sin embargo, comenzaron, cuando ya tenían la tierra de Israel, a adorar y a unirse con las otras creencias y con los ídolos, los dioses, y sacrificaban sus hijos al dios Moloc, por ejemplo, que era un dios de los amorreos. Ellos entregaban a sus hijos en sacrificio y construían lugares altos en los cerros. Siempre se buscaba ir a los cerros a hacer allí un altar, un templo, un lugar de sacrificio y de adoración a las estrellas, que la astrología, hoy un nombre más moderno, se adoraba a los planetas, se adoraba al sol, se adoraba a la luna, se adoraba a muchos animales, y había también muchas manifestaciones de ángeles caídos, de demonios o de principados que se manifestaban a estas tribus o a estos imperios de aquel entonces, que le decían cómo tenían que hacer las cosas. Por eso es que hay muchos misterios en todo esto, porque había una operación muy fuerte de los espíritus de las tinieblas. Pero la religión pagana siempre construían lugar, un templo, un edificio, y tenían su culto o su ritual en ese lugar. Es allí donde Dios o su Dios se iba a manifestar. Los filisteos también, se recuerdan cuando capturaron el arca del pacto, la llevaron y la metieron en su dios llamado Dagón, y que al otro día aparecía esa imagen, esa estatua con la cabeza caída o un brazo caído, se derrumbaba porque estaba el arca del pacto. Pero cada religión pagana hasta el día de hoy necesita un templo para ir a adorar, para ir a ofrendar, llevar sus ofrendas, sus dádivas, ya sea de granos, de frutas, de verduras, de oro, de plata, de joyas, y también sacrificios humanos o como de animales. Luego que David es rey y tenían el tabernáculo, que el tabernáculo es una tienda, es una cortina. Cuando estuve en Israel, en el sur de Israel, en el desierto, fui a la casa de un misionero de Estados Unidos, almorzamos allí, tuvimos 2 días, y después del almuerzo
dice, vamos que los voy a llevar a un lugar. Y salimos con el auto, nos metimos en el desierto precioso, el desierto allí que uno dice, aquí estuvo Moisés, ¿no? Porque era cruzando el Mar Rojo, allí mismo está el Mar Rojo, y paró el auto en la carretera y nos dice, vengan por acá. Y yo digo, ¿dónde nos lleva este hombre? Y cruzamos la carretera entre medio de unas rocas, piedras allí, nos metimos y dice, miren abajo. Y miramos allí a la llanura y se veía el tabernáculo, con sus colores, todo armado. Digo, wow, ¿y esto? Dice, bueno, esto es un tabernáculo hecho a la medida exacta del Éxodo, con todas las medidas, con todos los implementos, ¿no? Estaba el lavacro, estaba las cortinas con sus colores, las columnas, la mesa de los panes de la proposición, estaba el incensario, estaba el candelabro, luego uno entraba a la cortina y se metía al lugar santísimo con el arca del pacto abierta con las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Obviamente todo ficticio, pero con los colores y las medidas exactas, en medio del desierto. Y uno desde arriba lo podía ver con todos los escudos o las banderas de cada tribu de Israel. Y dije, wow, ¿y esto quién? ¿Cómo lo hicieron? Y él me dice que fue una donación del gobierno de Holanda, y hay 3 solamente de estos tabernáculos. Uno en Alemania, uno está aquí y otro estaba en Estados Unidos. Y dije, yo quiero uno, me lo quería llevar a Argentina. Nosotros estábamos pastoreando una congregación judía en Rosario, en Argentina, y yo me lo quiero llevar. ¿Cómo hago para llevármelo? ¿Pero dónde lo pongo? Pero ellos lo usaban como turismo y hasta el día de hoy está allí como turismo. Entonces todos los rabinos de las escuelas rabínicas van con sus hijos y con los niños a ese tabernáculo para enseñarles a los niños cómo era el tabernáculo de Moisés. Entonces el guía turístico de esa forma, de alguna forma, va dirigiendo a esta gente y a muchos turistas que vienen de todo el mundo al Mesías, a Jesús, porque ellos son misioneros y de esa forma van predicando muy astutamente cómo la simbología del tabernáculo hablaba de Jesús. Entonces uno veía eso, es decir, esto tenían que armarlo y desarmarlo cada vez que las tribus se movían. Pero cuando llegaron a la tierra de Israel, tuvieron muchas peleas, muchos líos, y David en un momento quiso traer el arca a su casa y a Belén, donde él construyó su palacio como rey, y luego le vino al corazón, dice, ¿cómo yo viviendo en este palacio y Dios viviendo en una tienda? No sé si me van siguiendo a lo que quiero llegar. Cómo David, un pastor de ovejas que tenía un conocimiento de Dios personal, porque él pasaba tiempo cantando con su arpa, adorando a Dios, la mayoría de los salmos que nacieron del corazón de David, inspirados por el Espíritu Santo, de un David que conocía que Dios hacía extraordinarias maravillas, como lo libraba del oso, del león, como él tenía fuerzas para matar a un león cuando tomaba una oveja, y luego como él vio desde niño Dios librándole, dándole el poder para matar a Goliat. Y él veía el poder de Dios, la grandeza de Dios, y no había templo, no había nada. Y él adoraba a Dios en el campo con las ovejas. Pero llega en un momento fíjense la influencia
de los reinos de alrededor, cuando ya estaba en la tierra de Israel, de los filisteos, de los amorreos, de los amalecitas, que estaban rodeando todavía en Israel, porque no habían todavía conquistado toda la tierra que Dios le había prometido. David dice, y le sube este pensamiento al rey: yo viviendo en este palacio y Dios en una tienda, ¿no? En telas, en una carpa. Y dijo, voy a construirle una casa. Segunda de Samuel, capítulo 7, lo pueden después leer todo eso. Y Dios le envía al profeta y le dice, con que tú quieres construirme una casa, jamás le he pedido a ninguna de las tribus en todos estos años que me construyan una casa. Y la pregunta es, ¿Dios necesita un templo para que vayamos a adorarle? Porque David, un hombre que conoció a Dios, que cantaba a Dios en medio del campo con las ovejas, un hombre que vivió el poder de Dios, lo vio, lo sintió, cómo Dios le dio las victorias, el poder que veía en Dios dándole las conquistas, y que todos los otros dioses no eran dioses. Él lo sabía, lo creía, lo vivía, y sin embargo, ¿por qué pensó que Dios necesitaba una casa? Ahora Dios le permite, no a él, sino a Salomón, dice, tú no lo vas a hacer, porque luego podemos leer en los Salmos que el mismo David entendió, después que él ya había avanzado en los planos de la construcción, Dios le dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y Dios ahí en 2 Samuel 7 lo confronta, le dice, alguna vez yo pedí, necesité yo un templo. Ahora leemos aquí, vamos a leer en Juan, capítulo 2, versos 18 al 20. Teniendo esto en mente, o sea, le hice esta introducción para ver cómo el hecho a veces de no tomar lo de Dios nos puede llevar a muchas confusiones, que no nos van a llevar obviamente al infierno ni nos van a destruir, pero sí esas influencias de afuera nos impiden disfrutar a plenitud la vida que Dios quiere darnos y que ya Él la ha derramado en nuestros corazones. San Juan capítulo 2, verso 18 al 20, Jesús allí hizo, luego de las bodas de Canaán, cuando convirtió el agua en vino, y Él predicaba y ya haciendo señales, le dicen los judíos, le preguntaron, ya que haces todo esto, ya que vemos lo que haces, lo que dices, lo que enseñas, ¿qué señal nos das? Danos una señal de quién eres tú. Y Jesús le responde de una forma muy llamativa. Le dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años. Este es el segundo templo, porque el primer templo, el de Salomón, fue destruido por los babilonios. Y aquí Roma, Herodes, construye este segundo templo.
Entonces dice, fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Y uno parecería como que Jesús no le está dando una señal, porque los judíos estaban queriendo una señal de que él era el prometido. ¿Y cómo le iban a nombrar? ¿Cómo era el nombre de la profecía de Isaías? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces aquí Jesús quiere romper en la mente de los judíos esta enseñanza del paganismo, de los dioses paganos. Le dice, destruyan este templo. ¿De qué templo estaba hablando? Era de su cuerpo. No estaba hablando del templo que tenían allí, donde se centraba toda el ritual y toda la religión judía. En el templo, todos tenían que ir a orar al templo. 3 fiestas al año, que era la Pascua, la fiesta de las cosechas o Pentecostés, como nosotros la conocemos, y la fiesta de los tabernáculos, que se está celebrando justamente, empezó el lunes esta fiesta y termina el martes, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Tenían que ir a Israel, tenían que ir a Jerusalén, tenían que ir al templo a celebrarla, a hacer los sacrificios, las ofrendas, todo esto. Pero aquí Jesús comienza ya de temprano a enseñar que ese templo no es el verdadero templo, que el cuerpo, nuestro cuerpo, que la voluntad de Dios desde un principio era habitar en medio nuestro, en nosotros, Dios con nosotros. Con todas las generaciones en Israel acostumbradas al tabernáculo, luego acostumbrados al templo de Salomón, toda la historia de Israel se centraba en lo que eran los rituales y los servicios en el tabernáculo o en el templo. Y que aquí Jesús, quien se supone era el ungido, era el enviado, era el que ellos esperaban para establecer el reino de Dios en la tierra, y esperaban que Él era el que iba a concentrar todo el conocimiento de Dios en el templo, y que tenía que Él estar en el templo como el rey, como el ungido, le diga, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. No lo entendieron, porque estaban acostumbrados como los paganos. Quisieron copiar a los dioses que no era el Dios verdadero. Y quiero llegar al punto que nosotros podamos creer y vivenciar que Dios quiere, desde un principio, lo vemos en Génesis, que Dios caminaba con Adán y Eva, se paseaba en el huerto del Edén con el hombre. Mientras no hay pecado, el hombre puede caminar con Dios. Dios está en medio del hombre. Caminaban, hablaban, había una relación, un conocimiento de Dios. Podemos servir a Él, podemos adorarle, podemos cantarle, podemos orar, hablar, conversar, tener una comunión. Cuando no hay pecado, Adán podía caminar con Dios y Dios con él. ¿Se recuerdan también que dice que podían ellos disfrutar de todo el huerto, todo señorear sobre el huerto? Dios le dio esa autoridad, esa bendición, esa responsabilidad al hombre, pero que era compartida porque fuimos creados a imagen y semejanza
de Dios, lo que Dios siempre, desde un principio, quiso y por eso nos creó, es ser uno con Él, no estar separados, no es ser nosotros y Él. ¿Me explico? Entonces, el pecado que hizo separación, muerte, que eso significa muerte, separación. Salimos del dador de la vida, salimos del que sopló aliento de vida y nos morimos, nos separamos. El pecado causó la enfermedad, la muerte en nosotros y nos vamos cada vez sumergiendo más en oscuridad porque Él es luz. Entonces, frente a eso, Dios comienza todo ese plan de redención, de salvación que hemos hablado, y luego viene Jesús, que es el segundo Adán, y Él comienza a manifestar la voluntad de Dios, que era ser uno, habitar en nosotros, que ya va más allá de que Dios esté en medio, presente, como alguien externo, ¿no? Sí, está hoy Dios aquí, ¿sí o no? Dios está aquí, pero está ahí, al lado mío, ¿no? Es uno más entre nosotros, sino que Jesús comienza a ir más profundo y comienza a hablar de que el Padre y Él son uno. Ya esto nos comienza a mover un poco la estantería, porque ¿cómo? No, sí, Dios está aquí, ¿no? Y es verdad, Dios está aquí, y Dios está en el templo, ¿no? Israel iba allí se hacían, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, es el único lugar, el arca del pacto representaba Dios en medio de Israel, y Jerusalén, la ciudad de paz, está en medio del territorio de Israel. O sea, Dios estaba simbólicamente diciendo, estoy en medio de ustedes. Pero Jesús, cuando viene, va más allá. Rompe los esquemas. Si Israel habría entendido, si Israel habría comprendido lo que Dios quería hacer, cuando Jesús le dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, habrían entendido, los discípulos habrían entendido. Claro, como Él es el Mesías, Él viene a restaurar lo que Adán perdió. Como de Adán el hombre se separó y ahora Jesús nos viene a hablar de la unión con Él nuevamente. No, ellos miraron al templo, acostumbrados al templo. Y pregunto, ¿cuánto dinero invertimos a veces en un edificio, en un templo, en una construcción? Y yo no estoy en contra de esto, no estoy en contra de no tener un lugar o un salón, pero llamamos a eso el templo. Y a veces hablamos y predicamos de que no es el lugar, pero sí invertimos. Y yo el otro día hablando con una persona, digo, si vamos a las construcciones de los templos hoy, vamos a ver que tiene la misma, digamos, el mismo detalle o la misma configuración, de los templos paganos. Bueno, si me escucha un pastor hoy me va a cortar la cabeza, pero estamos acostumbrados a esto, y lo voy a ver más detallado. Usted va a la iglesia, ¿no? Y llamamos iglesia a eso. Cuando
nosotros somos la iglesia, siempre lo decimos, pero vamos a la iglesia. Y entramos, ¿qué vemos? Vemos sillas y vemos un altar. Y el pastor o el predicador o el líder nos subimos allí a enseñar. O primero está la música, la adoración, y luego me presentan a mí y voy y predico en el templo, en el altar. Y luego le decimos a la gente, venga, adelante, venga al altar. Y eso es muy pagano en realidad, porque no hay en la configuración de Dios esta configuración de ir a un lugar físico, de tener un altar, pero todas las construcciones de templos son así. Vamos a la iglesia, a una construcción católica, encontramos el altar. Y yo trabajé mucho tiempo como fotógrafo y filmaba matrimonios. Entonces se casaban y uno en la ceremonia tenía que hablar con el sacerdote que lo iba a casar, y había que pagar para que yo pudiera filmar desde el altar, porque ese era un lugar sagrado, no era cualquier lugar. O sea, yo ir con mi filmadora, en ese tiempo era una cámara grande, ahora son todas chiquititas, pero era grande la cámara, con cable, luces, o sea, es sagrado, pero si pagas, te permito que vengas al altar a filmar. Si no pagas, filmo de atrás. Entonces yo no podía tomar los rostros, ¿no? Toda la ceremonia de los novios, siempre filmando de atrás, solamente cuando se daban vuelta y salían. Pero se dan cuenta cómo es la configuración de un templo. Todos sentados mirando hacia el altar, y el altar es el lugar sagrado donde solamente suben los sacerdotes, el obispo, o el cura, o el que está trabajando como un monaguillo. Y en las iglesias evangélicas o protestantes también, las adventistas, las iglesias mormonas, testigos de Jehová, la mayoría, tenemos todas las sillas frente a un altar, y en el altar, como que el altar es sagrado, ese lugar. El templo de Jerusalén no tenía altar, pero tenía el lugar de los sacrificios, ¿no? De ahí se sacrificaban los animales, y luego el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, no entraba nadie más. El sacerdote no podía entrar, era el sumo sacerdote elegido por Dios. Y luego los levitas que estaban alrededor, que servían al altar de los, que era el incienso, encendían las velas de la menorá o del candelabro, todo este servicio, ¿no? Dentro de lo que era un templo, era todo muy sagrado. No podía entrar cualquiera, porque si entraba cualquier persona al templo, allí al lugar santo, moría. Y si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no entraba con sangre por el sacrificio para pedir perdón el día de la expiación, moría. O sea, Dios dejó en claro: aquí yo soy santo y aquí nadie entra si no viene con un sacrificio. Y Jesús aparece y le dice: yo soy, con Dios uno. Y Jesús se la pasó predicando y enseñando más fuera del templo que dentro de un templo. Y todo lo que Jesús hacía, si vemos
los milagros de Jesús, cómo la gente venía a él, los enfermos, los atormentados por los demonios, y él dice, los sanaba a todos, y enseñaba y predicaba desde una barca en las orillas del mar, o se iba a un cerro, desde arriba podía ver a toda la gente y enseñaba. Y cuando él comienza a predicar y comienza a enseñar, vemos a un Dios cercano, a un Dios que estaba allí. Entonces la gente comenzó a pensar, ¿por qué no está en el templo? Si él es el enviado de Dios, ¿por qué no está en el templo? Porque todo el ritualismo religioso se centraba en el templo, exceptuando los fariseos que habían construido las sinagogas, que eran edificios como, digamos, empezaron en las casas, luego comenzaron a ser lugares llamados sinagogas, que son lugares de enseñanza. Y tenían más ellos un sentido de la presencia de Dios en ese aspecto que los mismos sacerdotes que venían por años o miles de años desde David construyendo en el templo todo el ritual. Y nosotros caemos a veces en el error de que todo nuestro servicio a Dios está en el templo, está dentro de un edificio. No, yo sirvo al Señor. Lo hablo porque me ha pasado a mí, lo he hecho yo también, pero más quiero hablarlo porque me ha venido a hablar mucha gente de que no tienen, o sea, he visto cómo matrimonios se han separado, los hijos se alejaron de la iglesia, dejan trabajos, se empobrecen por dejar el trabajo, todo por servir al Señor dentro del templo. No que tengo que predicar, que tengo que viajar, que tengo encuentro, que tengo reunión, que tengo estudio bíblico, que tengo escuela de liderazgo, que estoy en la alabanza, que estoy aquí. Y toda su vida se desarrolla dentro del templo y ahí estoy sirviendo al Señor. Y eso es un error que viene traído del paganismo, de la idolatría. Y la idolatría es demonios, y los demonios jamás van a hacer algo para que adoremos y sirvamos a Dios de todo corazón. Lo que van a hacer es que seamos engañados, manipulados, destruidos. Yo lo he hecho hasta que Dios me abrió los ojos. Porque no estoy para condenar, ni hablar, ni señalar a nadie. Estoy hablando de cómo la enseñanza, cómo a veces el error de no entender lo que Dios hace o hizo por nosotros, nos lleva a perder tantas bendiciones, tanta libertad que Jesús nos ha dado. Entonces, cuando a mí me viene gente que está muy ocupada sirviendo al Señor y tiene el matrimonio mal, tiene a los hijos mal, está perdiendo el trabajo, está diciendo que está equivocado. No está entendiendo lo que es servir al Señor. Está entendiendo lo que es servir a un Dios dentro de un templo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. ¿Quiénes? Nosotros. Ustedes, la iglesia, es el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
¿Dónde está el templo de Dios? Usted, su cuerpo, es el templo del Dios viviente. No es el edificio. Ese no es el templo. Por eso que Jesús les dice, trayendo esta enseñanza, habitaré y andaré entre ellos. Es una profecía que habló Dios en Levíticos 26, lo habló en Isaías, lo habló en Deuteronomio. Siempre Dios hablando de que Él quiere habitar en nosotros. Cuando Jesús le dice, yo no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Consolador, al Ayudador, al que está con ustedes, les enviaré, Él habitará en ustedes. Vendremos con mi Padre, haremos morada en ustedes. O sea, ¿cuál es la habitación de Dios? Soy yo. ¿Cuál es el templo que Dios busca? Soy yo, porque soy un templo no hecho por manos humanas. Fui hecho por Él. Las manos de Dios me hicieron. Porque Dios creó al hombre con sus manos. Fue lo único que creó con sus manos. Le dio forma y sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. Por lo tanto, Dios siempre quiso habitar en nosotros. O sea, ya no es un Dios que está con nosotros, está en nosotros. Por lo tanto, Dios viene conmigo siempre. Entonces, cuando yo me reúno con ustedes como ahora, Dios está porque está en mí, está en usted. Para todo aquel que cree, por eso que cuando en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo los llenó, los bautizó, que significa los sumergió, se metieron en ese río, en la profundidad de Dios vino a habitar en nosotros. Y desde allí la vida de cada discípulo cambió radicalmente. No fue antes, fue cuando Dios vino a morar, cuando se cumplió la profecía de que Él vendría a vivir con nosotros. Pero ¿cuándo Dios podía habitar en nosotros? Cuando ya no hay más pecado. No podía antes, porque estaba el pecado vigente. Cada año Israel recordaba los pecados y tenían que hacer el sacrificio el día de la expiación. Hasta el próximo año Dios cubría esos pecados, pero cada año recordaban los pecados. Pero cuando Jesús vino, Él se ofreció una sola vez y para siempre para eliminar el pecado, sacarlo de en medio, y Dios dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios ya se olvidó. A veces pedimos perdón 10 veces por el mismo pecado cuando Dios ya no se acuerda. Entonces, es ahí donde Dios dice, ahora sí puedo habitar en el hombre nuevamente por medio de Jesucristo, no por lo que yo no cometa pecado, sino que Jesucristo pudo abrir la puerta, el velo que nos separaba de Dios, y ahora podemos ser uno. Por eso Jesús en la oración dice, que sean uno como tu Padre y yo somos uno, ellos en mí y yo en ti. O sea, en Jesucristo nosotros ahora somos uno con Dios. Cuando yo esto puedo entenderlo a profundidad, tengo que cambiar mi forma de vivir cristiana. O sea, si he sido cristiano de muchos años, si soy nuevo, comienzo a entender a lo que me he metido, a lo que ahora estoy viviendo. Una vida en unidad, ser uno con Dios. O sea, no es que voy a orar
¿no? Tomarme 5, 10, 15 minutos, voy al templo, ¿no? Voy a orar, ¿no? Como que ahí está Dios, y luego salgo de ese lugar y ya Dios quedó ahí hasta mañana, que me voy a orar otra vez en la mañana, o sea, en la noche. No, Dios es constantemente, permanentemente, segundo a segundo. Estoy aquí porque soy el templo, la morada, la casa de Dios. Por lo tanto, Dios está aquí. Siempre, siempre Dios está aquí. Esto es maravilloso, porque me habla de que la eternidad de Dios está en mí. No tengo que esperar a que algo ocurra, ya ocurrió. Ya soy de Dios. Entonces, cuando yo comienzo a vivir de esta forma, el conocimiento de Dios tiene que ir creciendo como la aurora, ¿no? En el amanecer. El sol va creciendo hasta que el día se hace perfecto. Por eso que siempre hablamos o se lee que vamos a ser perfectos, el varón perfecto, vamos creciendo, nos vamos desarrollando para ser ese varón perfecto que es Jesucristo, cuando este cuerpo de carne corruptible se transforme en un cuerpo incorruptible. Pero yo, Alberto, soy el templo. Cada uno de ustedes se transforman por la fe en el templo del Dios viviente. Por eso que Pablo le dice a los corintios, ustedes son el templo. O sea, y el templo de Dios y los ídolos no tienen acuerdo. A veces las influencias del mundo, del sistema del mundo, afectan a la iglesia y han afectado por muchos siglos, no es ahora. Pero ese error o ese desvío o esa falta de entendimiento nos limita en muchas cosas que Dios quiere hacer. Y este es un tiempo donde Dios nos está abriendo los ojos para entender, poder comprender quiénes somos y quién es Él, el Señor. Pero Dios está cerca, Dios está aquí, Dios está en usted, Dios está en mí. Tenemos la libertad de venir a su presencia, a su trono, ¿no? Esto a veces suena como paradójico, ¿cómo voy a la presencia de Dios si está en mí? Pero es algo como que espiritualmente se puede entender. Porque Dios sí está en los cielos, Dios es altísimo, Dios es grande, Dios habita la eternidad. Pero a la vez está en mí, porque nos hemos unido con Él por medio de Jesucristo. Por eso que Jesús dice, iré a preparar morada y luego vendré y los tomaré a mí mismo. O sea, vendrá a tomar lo que es su cuerpo, lo que es parte de Él, para estar eternamente con Él, con otro cuerpo. O sea, es como Dios está aquí, nosotros aquí abajo, pero en Jesucristo nos unimos. Pero al mismo tiempo el reino de Dios, la gloria de Dios, lo que Él es Dios, que no lo podemos ver, está descendiendo. Por eso que habla de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo en Apocalipsis. Y la nueva Jerusalén es la iglesia, porque Juan ve una ciudad, o sea, ve la nueva Jerusalén vestida de novia. O sea, yo que sepa, una ciudad con falda, con un vestido es raro, ¿no? Pero es la iglesia, la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo. Esa ciudad somos nosotros, que estamos subiendo edificados,
¿no? Por el fundamento de los apóstoles y los profetas. Somos transformados de gloria en gloria a esta imagen, a lo que vio Moisés. Entonces comenzamos a unir todo, como lo que vio Moisés, vio la iglesia, vio la novia del Señor, vio al Señor, porque Jesús se hizo hombre, el perfecto hombre, y a través de él nos unió al Padre, y somos uno, y vamos en esa perfección, nos vamos perfeccionando hasta que la nueva Jerusalén descienda, o sea, la perfecta ciudad del Señor. Es allí donde Juan luego dice que vi a los santos venir con el Rey de Reyes, ¿no? Vendremos luego a Israel a reinar por 1000 años. O sea, todo tiene una relación con la unidad. Somos el tabernáculo de Dios, somos el templo de Dios, somos la Jerusalén de Dios, la ciudad del Dios viviente, donde Dios mora, donde Dios habita, y no tenemos ningún acuerdo ni ninguna relación con los templos de los ídolos. No estoy hablando ahora de que hay que ir y quemar todas las iglesias. No. Dios nos permita tener lugares de reunión, porque no siempre se puede reunir en una casa. Pero la iglesia, si yo leo los Hechos de los Apóstoles, se reunían en las plazas, en las casas, en una escuela, en donde sea. Se reunían. Y ahí funcionaba la iglesia. En las sinagogas judías también participaban la iglesia allí. No iban al templo. El templo se destruyó en el año 70 y jamás se pudo construir, dando Dios a entender que la época, la era o el tiempo de que el templo era simbología fue destruido, se terminó, porque el verdadero templo apareció, vino y se dio por nosotros, se destruyó, pero en 3 días volvió a edificarse. Destruyan este templo, pero en 3 días lo volveré a levantar. Ese es el verdadero templo. Entonces Dios vino a hacer morada en nosotros los creyentes. Y es lo que Dios busca. Su casa somos nosotros. Y cada uno de nosotros somos piedras vivas que edifican este templo. Y luego Dios, cuando termine de construir este templo, Él descenderá y Él vendrá, y veremos todos los juicios de Dios en la tierra, y habrá cielos nuevos y tierra nueva, y habitaremos por siempre con Él. Pero todo esto va a desaparecer, lo que hoy conocemos. Vamos a tener cielos nuevos, tierra nueva. Es algo tremendo, donde la presencia de Dios dice que no habrá necesidad del sol ni de luna. Él va a alumbrar todo. Viviremos en Él somos parte de Él. A veces la mente humana no lo puede llegar a entender, pero quiero que el mensaje de hoy les quede grabado en el corazón. Somos la morada, la casa, el templo del Dios viviente. Y podamos vivir de esa forma, donde la presencia de Dios, la gloria de Dios, está constantemente. Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua de vida. Es la presencia de Dios en nosotros que nos vivifica, que nos sacia la sed, que nos sacia el hambre, que nos da luz, que nos da entendimiento, que nos guía, que nos enseña, que nos da sabiduría. Tenemos la mente de Cristo. Fíjese cómo todo va para que seamos realmente hombres y mujeres que transformen situaciones, que somos de bendición donde vamos, porque Dios va con nosotros. Tenemos que vivir de esa forma,
conocer a Dios de esa forma. Por eso que Él está aquí, Él está en mí, Él está en usted, donde usted se mueva, en su trabajo, en el supermercado, en un lugar de reunión, cuando nos reunamos en un lugar físico, pero Él siempre está, Él siempre, porque va con nosotros. Habitaré entre ellos y andaré con ellos. Dios con nosotros, Emmanuel. Vamos a orar y darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre bueno, Padre maravilloso, eterno, nos alegramos y nos gozamos en ti, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por conocer y entender de que tú nos hiciste tu templo, tu casa, tu morada, tu habitación. Señor, gracias, gracias. Ayúdanos a vivir cada día conscientes de que tú habitas en mí, de que ya no estás en un lugar físico solamente, que tengo que ir allí para adorarte o exaltarte, sino que lo puedo hacer cada día, cada minuto, cada hora de mi vida, adorarte en espíritu y en verdad, en mi casa, en el trabajo, cuando manejo, cuando ande en la calle. Señor, tú estás siempre, aun cuando duermo, tu presencia, tú dices que nos rodeas, que estás con nosotros, nos edificas, nos bendices constantemente. El velo está abierto, la puerta al lugar santísimo está abierto para que yo pueda disfrutar de tu presencia por medio de Jesús, por su sangre. Tengo esta libertad de entrar a tu presencia, de vivir en tu presencia y conocerte, ir creciendo en este conocimiento de ti, darte lugar en mi vida. Señor, muchas, muchas gracias. Me alegro, me gozo, me regocijo en ti, Señor, en esta mañana, porque sé que estás aquí. Y Padre, tú bendices mi vida, porque la vida eterna mora en mí. Y así como la vara de Aarón, que en tu presencia reverdeció, una vara seca, muerta, cuando tuvo contacto con tu presencia, comenzó a sacar hojas, comenzó a sacar flor y dio frutos. Una vara muerta, Señor, que no tenía nada, sin vida. Pero tú mostraste allí que en tu presencia nuestras vidas que estaban muertas, secas, que no tenían esperanza, que no había futuro, que no había objetivos de vida, propósito. Señor, cuando nos conectamos, cuando entraste en contacto con nosotros, tú que diste vida, que eres la vida, Señor, nos hiciste reverdecer, y este cuerpo enfermo, corrupto, Señor, recibió restauración como Jesús lo enseñó, cuando sanaba toda enfermedad y echaba fuera los demonios, echaba fuera la enfermedad que era causada por el pecado, pero tú te hiciste pecado por nosotros para que hoy tengamos esta redención tan grande, esta salvación tan grande y maravillosa. Pero tú viniste a ser morada en nosotros, el espíritu de vida, el espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de conocimiento de Dios. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros, transformándonos en tu templo, en tu casa, en tu habitación, para hacernos uno contigo. Señor, es maravilloso, es algo, como decía el rey David, demasiado grande para entenderlo.
demasiado maravilloso, Señor, a veces para poder comprenderlo. Pero tu Espíritu nos da la convicción, nos da la certeza, nos da el entendimiento de que somos hijos tuyos, que somos tu templo, que habitas en nosotros. Padre, hoy pedimos y oramos por cada persona de los que están conectados y los que no pudieron conectarse, pero que van a escuchar el mensaje por audio grabado. Padre, bendice, abre los ojos del entendimiento, que podamos vivir a partir de hoy con este conocimiento revelador en nuestro corazón, Señor, entendiendo y teniendo mayor temor de Dios, el saber de que tú estás aquí, que vives, que eres un Dios cercano, que estás aquí, que oyes siempre nuestras oraciones, nuestro clamor, que podemos a cada instante venir delante tuyo, poder apartar, estar en silencio contigo, pero también puedo estar contigo mientras trabajo, mientras cocino, mientras hago el aseo, mientras salgo, mientras estoy durmiendo, mientras estoy acostado. Señor, siempre puedo estar en tu presencia, recibiendo de ti todo lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario. Te alabamos, Señor, te glorificamos en este día. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. Y te esperamos, Señor, que vengas pronto a buscar a tu esposa, a tu novia, Señor. Gracias porque nos guardas, porque nos proteges, nos cuidas. Gracias por estar siempre a nuestro lado, dirigiéndonos, guiándonos, enseñándonos y librándonos de los malos, de los perversos y de todo mal, porque en ti estamos seguros, refugiados. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Tú eres nuestra vida. Gracias, Señor. Te adoramos, nos rendimos de todo corazón a ti. Bendice nuestras familias, bendice la iglesia aquí en este país, Señor, en Chile. Bendice, Señor, a cada pastor. Bendice, Señor, cada trabajo de cada uno de tus hijos. Haz prosperar lo que toquen sus manos, Señor. Bendice la iglesia, Señor. Ábrenos los ojos, ayúdanos a ver, ayúdanos a tener luz, ayúdanos a encender el fuego, esa llama del Espíritu Santo, del don que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a encendernos más para hablar de ti, para manifestar la gloria que tú nos has dado por medio del Espíritu Santo, para que te conozcan a ti, para que te sigan a ti, para que crean al Evangelio en este tiempo, en el nombre de Jesús, comenzando desde nuestro hogar, desde nuestra familia, de nuestros seres queridos, amigos. Señor, ayúdanos a hablar de ti como debemos hablar de ti, con toda autoridad y demostración de tu poder, porque tú estás en medio nuestro como poderoso Salvador, que siempre estás aquí, siempre estás, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, porque has hecho morada, has venido a vivir en nosotros. Muchas gracias, Padre. Toda la gloria a ti, de todo nuestro corazón. Eres bendito, maravilloso, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.